María Ángeles Cartera y tengo 77 años y soy artista. Una visión personal de las utopías de los lugares imaginados, detrás del montón de paja. Es la nueva propuesta del artista lucense Jesús Otero Iglesias. En este proyecto abre un túnel y detrás de esa paja se encuentra todo un mundo para la fantasía, el amor y todo tipo de placeres sensuales. Es su propuesta más innovadora y por eso es objeto hoy de nuestro análisis. A través de un cuestionario express vamos a conocer más datos sobre su personalidad. Bienvenido, Jesús. Han pasado ya 4 años, ¿quién lo diría, de tu anterior estancia aquí? ¿Quién es Jesús Otero Iglesias? ¿De dónde viene y a dónde va? Empezamos con preguntas metafísicas. Pues creo que soy un hombre, vengo de ser un hombre con dudas, tengo muchas dudas y espero solucionar algunas antes de irme. Has viajado muchísimo. ¿Un lugar en el que te instalarías de manera definitiva? Berlín. ¿Un consejo recibido de tus padres? De mi padre, cuando empecé a dibujar, me decía, no sé si era una manía de él, me decía que no usara la goma, que fuera espontáneo, pero también me hiciera cargo de los errores cometidos con el dibujo. Y de mi abuelo, un consejo también muy bueno, que luego me enteré que venía de Confucio: nunca hagas a los demás lo que no quieras que los demás hagan contigo. Y muy efectivo. ¿Te derrites por un plato de? Pasta bien hecho. ¿La vida en soledad o en compañía? En compañía, pero aprecio mucho la soledad también. ¿Te volverías a reencarnar en artista? Sí, con lo que ahora sé, sí. ¿Un museo en el que perderse? El Guggenheim de Bilbao. ¿Un mito o ya han caído todos los mitos? No, para mí sigue habiendo mitos. No se considera un mito. Vicente Ferrer, por ejemplo. ¿Qué opinión te merece el ser humano? Pues un ser en tránsito. Yo soy muy de la opinión de Nietzsche, en que estamos entre el gusano y el superhombre. Pero yo no entiendo el superhombre como lo entienden otras personas. ¿Y tú que has ideado tantos túneles, a través de esos túneles podríamos salir de la crisis? Me gustaría pensar que sí, pero después de esos túneles vendrán otros. Y después de esta crisis vendrán otras. Nunca saldremos. Bueno, pues tampoco... Iremos subiendo y bajando. Bueno, pero por lo menos algún día subiremos. No sé si nos dejarán. Pues si te parece, comenzamos a analizar tu exposición en la compostelana Galería Metro. Detrás de un montón de paja. ¿Qué podemos encontrar detrás de un montón de paja, Jesús? Bueno, siempre lo que hay detrás, aquí habría dos cosas. Uno, las referencias agrícolas, que siempre pues, me remiten a lo agradable, lo paradisíaco, el descanso, el placer. Y después lo oculto, lo que hay siempre detrás de algo, siempre es algo oculto, desconocido, misterioso, etc. En este caso, pues, lo que hay detrás del montón de paja, pues, son escenas eróticas. Eso no es nada anormal. Para todos los que hemos tenido contacto con el día sabemos que un montón de paja pues, da para muchas cosas. Bueno, detrás de, como bien dices, detrás de ese mundo hay un mundo de formas eróticas, de ese túnel. Formas eróticas, un erotismo exuberante. Aquí está muy detrás el mundo de Bruegel, ¿no? La obra de muchos artistas medievales. Formas más que orgánicas, muchas veces son de formas vegetales. Sí, yo quería hacer una metáfora de amplia y largo recorrido sobre el amor, pero no desde un punto de vista
estrictamente humano, no desde el punto de vista de la pareja o incluso el grupo, sino ir un poco más allá y que fuera una sexualidad orgánica que incluye pues, también las plantas, los animales, incluso las estrellas, las formas geométricas, y hay como una evolución, como puede ver en cualquier idilio, desde el primer contacto, las primeras sonrisas o los primeros momentos agradables, los primeros contactos físicos, los primeros rozamientos, la cópula propiamente dicha, y llega un momento pues que incluso hay ya un factor como orgiástico, ya es una cuestión como de grupo, y después incluso hay fusiones con las plantas o los animales, y hay un momento en que hay también pues ya se convierten ya casi en formas puramente geométricas. En esos lugares de evasión casi nos remiten al imaginario colectivo, porque podrían sugerirnos escenas del país de Jauja, el país de Cucaña, incluso el paraíso, o también algunos espacios de las comunidades como los hippies. Sí, porque yo siempre he tenido la sensación de que la manera en que se habla del amor y del sexo en nuestros días es demasiado limitada y demasiado utilitaria. Es decir, se habla mucho de sexo, hay sexo por todas partes, pero se habla muy poco de erotismo. Es decir, hemos llevado una dirección contraria. En tiempos antiguos era lo contrario, se hablaba de erotismo, hay grandes tratados sobre erotismo. Y hemos ido limitando eso y ahora simplemente pues se habla mucho de sexo de una manera utilitaria porque se comprueba que efectivamente pues desde el punto de vista comercial es muy rentable usar ese tipo de estímulos. No sé si te he contestado la pregunta. Sí, sí. Y también a través de estos túneles los podríamos relacionar de alguna manera con otras formas de salida y de escapada. Por ejemplo, la huida a través de los agujeros, por ejemplo, de una prisión, o saltar el muro. ¿Puede ser un equivalente? Sí, porque, a ver, aunque normalmente en mi obra siempre procuro que sea sensual y atractiva y que utilice los resortes típicos del arte clásico, también me gusta que haya algún factor, o sea, puede hacer distintas lecturas y una lectura sea crítica también y actuar. Entonces, aunque hay ciertas referencias a todos los mitos utópicos de la Edad Media, y que bueno, luego se mantuvieron hasta el siglo XIX, de sociedades ideales o de sitios donde se podría vivir mejor, donde no dependías de tu esfuerzo, sino que la subsistencia venía dada por la naturaleza y por la providencia, pues es verdad que hoy en día hay toda una serie de problemas que tienen que ver con los otros, con toda la gente que se mueve de aquí para allá, Los excluidos. Los excluidos, que están buscando, que ellos creen que la utopía somos nosotros y vienen hacia aquí buscando una salida a una subsistencia penosa para acabar encontrándose que efectivamente aquí no hay las mismas penurias que allí, pero hay otras. O sea, que es una metáfora de Occidente. En cierto modo, sí. Y bueno, ahora que tenemos las imágenes y para que vea el espectador también, esas formas tan anales, esas formas sugerentes de cuerpos, ahí está claramente una obra puntual de la historia del arte, que es Bruegel, el Viejo y el país de Jauja. Ese ombligo, ¿no? Esa fantasía. Sí, en realidad esto fue a veces, las ideas a veces tienen un desarrollo muy largo. En realidad empecé a dibujar esto en 2002. Pero ya más o menos estaban los patrones claros ahí, pero luego un día también tomé contacto pues, con la obra de Bruegel, que siempre me atrajo mucho, y concretamente hay un cuadro que se llama Louis Lequerland, que equivale al país de al Jauja. país de Jauja, o al país de Cocagne en Inglaterra, o Suabia en Alemania, o Mégara en Grecia. Hay toda una geografía muy extendida de esto. Y pues me he perdido. Sí. Bueno, que en general, aparte Sí, de bueno, lo occidental, sí. Entonces, te seducen pues, claro, leyendas la obra medievales. Esta obra de Bruegel pues, me dio un poco la pauta sobre todo para el título, porque hasta entonces se llamaba Paradisus o Hortus Conclusus o algo así. Y al ver la obra de Louis Lequerland de Bruegel, efectivamente hay una esquina en la que ves a un hombre que pasa a través de un montón de grano hacia el otro lado, y en ese otro lado lo que hay es Louis Lequerland, que es un país
en el que la comida viene hacia ti, tú no tienes que ir a la comida, y en el que todo se ofrece, es decir, en que puedes descansar todo el tiempo, en que no tienes que trabajar. Bueno, en fin, un paraíso utópico. Sí. ¿Podrían existir ese tipo de paraísos, Jesús? Hacia eso pensábamos que íbamos, y de hecho, en cierta medida, Europa, que ahora está con tantos problemas, en cierta medida yo creo que tenía mucho de esas utopías. Desgraciadamente pues, se ha ido convirtiendo en una distopía, es decir, en lo contrario de lo que tendría que haber sido. Y bueno, la situación ahora mismo es bastante peculiar y peligrosa. Si analizamos toda tu producción, el conjunto, vemos una obra realmente heterogénea. Ahora mismo abordas el dibujo, pero abordas también la instalación, has trabajado con vinilos, bueno, has hecho también poemas, has compuesto música. ¿Te va el cambio? ¿Es una constante? Sí, pero por dos motivos. Uno, porque enriquece cualquier cosa. Cuando trabajas de maneras muy diferentes y con medios muy diferentes, al final acabas enriqueciendo cualquier cosa de esas que haces. Y dos, también es una manera de un poco desmarcarse, de no tener un marchamo de que tú eres determinada cosa, tú eres de determinada manera, y entonces ya te tienen totalmente controlado. Encasillado. Encasillado. Y bueno, de cierto modo, a veces te ayuda a la hora de conseguir colectivas o de tal, saben perfectamente qué etiqueta llevas, pero a nivel personal, como artista y tal, te quita mucha libertad. Lo que sí, en toda tu obra vemos un work in progress. Muchas ideas que estaban antes han vuelto a resurgir y también siempre hay, digamos, un desarrollo como fílmico, ¿no? Un principio, Sí. un nudo y todo un desenlace. En esta serie en concreto sí lo hay. En realidad son 10 estados y pues eso, lo que te comentaba antes, empieza pues con las barrigas, que son Prominentes. las barrigas prominentes, que es la imagen del buen chantar, ¿no? Del buen comer y sin límites. Y luego, claro, por eso lo de los ombligos, pero a mí me gusta mucho la ambigüedad. Llega un momento pues que esos ombligos, el punto del ombligo, pues puede ser el punto del esfínter. Esto, por ejemplo, sería una sonrisa ya muy Aunque nos muy recuerdan también exagerada. las formas lunares. Formas lunares. Claro, las formas están muy condicionadas por la ventana circular, que yo la he querido imaginar como una especie de ojo de buey o de lente que deforma lo que hay detrás. Entonces, por eso parte de la anatomía, evidentemente, pero está llevada o tensionada hacia unos límites que son prácticamente de geometría. Bueno, si te parece, vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a escuchar a Neve Seara, una gran artista y también comisaria de exposiciones, a ver lo que nos aporta sobre tu reciente trabajo. Jesús Otero Iglesias es un artista que podríamos mencionar como ejemplo claro de una mezcla de intelecto e intuición, de improvisación y visceralidad, en contraposición de un profundo saber del ser y del intelecto de cada acto creativo, y nos presenta en esta exposición, Detrás del montón de paja, un análisis bastante exhaustivo de la tradición que ya surgió en las pinturas flamencas, de toda esa necesidad del ser humano que pasa por un proceso negativo y que necesita una evasión, y busca a través de la creatividad esa representación de la evasión, ya sea a través de los cantos, de la escritura, de la pintura. Y bueno, él a partir de varias pinturas de la tradición flamenca rebusca y busca un poco en esa tradición de la búsqueda de la jauja, ¿no? de ese espacio en el que nos podamos permitir una completa contemplación de nuestro ser, de nuestra comodidad, de cubrir todas esas necesidades en búsqueda del placer, ¿no? El sexo, la comida, el descanso, todas esas cosas que nos faltan en lo cotidiano, pues representados en esos espacios a los que es muy difícil acceder. Estos espacios los representa él con círculos en los que están como atrapados en esferas,
sin posibilidad de fricción, todos esos momentos eróticos, golosos, tiernos, carnales, ¿no? Y busca un poco conectar el ser con otros seres, con la naturaleza, con las plantas, con los elementos astrales, de forma que no se sepa muy bien qué formas son las que está representando en ese juego, ¿no? Ya sea el cuerpo, el desnudo, la sonrisa, la barriga llena de comida, satisfecha, el ser satisfecho continuamente, ¿no? Este artista nos presenta en esta exposición esta representación de la opulencia y del ser satisfecho y conectado con otros en estas esferas o dibujos redondos de grafito sobre papel, con infinitas posturas o posiciones de cómo podríamos encajar ser con ser en esa opulencia, ¿no? Y luego el desarrollo espacial en la exposición invita a ese espectador a participar no solo como voyeur que ve las obras y participa con la mirada de esa sensualidad, sino que nos introduce en un espacio materializado de tal forma que nos convierte en parte de esa escenografía. Bueno, mucha gula por todas partes. Sí. ¿Qué te ha parecido el comentario de Neves? Me ha gustado. Tiene profundidad y sensualidad. ¿La sociedad te parece que puede presionar en cierta manera a que los artistas hagáis una obra denuncia? Sí, de hecho te presiona. Yo tengo un amigo que un amigo valenciano, hacía una pintura, una abstracción de puntos y manchas bastante interesante, pero no consiguió un rosco. Cambió de repente, de la noche a la mañana, empezó a hacer obra comprometida política, lo que dicen ahora, obra de denuncia, pues en contra de la geopolítica esta que había en boga en aquel momento de Bush y tal. A partir de ahí tuvo exposiciones en todas partes. Entonces, claro, a mí eso me produce una enorme desconfianza. Es decir, si haces un arte comprometido que supone que es crítico, y aquellos a los que presuntamente criticas implícitamente te aceptan y te lo permiten, están desactivando la obra totalmente. Y demostrando implícitamente que no hay tal crítica. Hablando de obra, muchos trabajos anteriores has hecho un repaso a la historia en general universal del arte, y esto te ha reportado beneficios. Pienso en el gran proyecto Museum, que por cierto fue premiado por la Academia de Bellas Artes de A Coruña. Sí. Háblanos de este trabajo, y ¿piensas que sin estas becas y sin estos apoyos de determinadas instituciones tu obra hubiera sido reconocida? Te contesto la primera parte. La obra Museum para mí fue importante porque era de algún modo como una especie de recapitulación de lo que era hacer cuadros y mostrarlos. Eso por una parte. Y por otra, ya una vuelta de tuerca, hay una manera también un poco de acabar con mi tendencia a usar el paisaje como fondo. Entonces eran obras en las que estaba el paisaje como fondo, y sobre ello pues había unos cuadros o unos rectángulos cuadrados y tal, muy levemente bocetados, simplemente un poco manchados. En definitiva, para que el espectador vea, eran tendederos puestos... Tendederos de cuadros puestos al aire, una referencia también a la pintura plein air. Bueno, es curioso que con esta serie, que yo consideraba buena, pero no de lo mejor, conseguí toda una serie de premios y de becas y de temas de este tipo. Es decir, a veces son cruciales y otras veces pasan desapercibidos. Entonces, en mi caso, pues la beca de Unión Fenosa, que fue anterior al Premio de Bellas Artes, también por una serie paisajística, fue muy interesante porque de repente, de no ser conocido por nadie, empecé a ser conocido por algunos. Sí. Bueno, no por todos, sino por bueno, algunos. Pero yo creo que has sido conocido bien. Mira, has hecho en la Fundación Pilar Miró, en Mallorca, el trabajo Campos Inciertos, y un trabajo fascinante. Yo creo que es, de los realizados hasta ahora, quizá de las propuestas más interesantes. Sí. ¿O no estoy en lo cierto? Sí, totalmente. De hecho, fue un momento crucial porque yo llevaba ya mucho tiempo en la pintura, también hacía objetos y bueno, poemas, como comentabas antes, también había participado en un grupo de música experimental,
pero yo quería dar el salto a la instalación, a la gran instalación, si fuera posible. Entonces, la Fundación Pilar y Joan Miró de Mallorca convocaba todos los años un concurso para hacer una obra en el Espai Cúbic de la Fundación, y era un concurso abierto a artistas nobles y tal. Entonces yo me presenté 4 años seguidos con el mismo proyecto, porque consideraba que era bueno, no tenía por qué hacerlo cada año diferente, y al final pues lo cogieron. Y entonces fue un momento crucial porque pude hacer lo que está haciendo con las pinturas de museo, pero en instalación. Entonces simplemente lo que hice fue sustituir lo que eran los cuadros colgados o el paisaje, lo sustituí por espejos colgados y puestos en Espai Cúbic de la Fundación. También era una manera de, siguiendo con esa referencia del museo, en un museo de arte contemporáneo, célebre, conocido mundialmente y tal, hacer una referencia hacia el pasado de los museos, a sus primeros, hacia la historia de sus principios, a las Kunstkammer o gabinetes de aficionados. Las cámaras de gabinetes de curiosidades. Exacto. Y claro, pues era muy espectacular porque al sustituir los cuadros por espejos y por tener multitud de espejos, eran 105 en total, desde algunos muy pequeños a otros de casi 3 metros, pues lo que se conseguía es que el espacio se reverberara, se multiplicara por 1000. Aunque, bueno, e incluso el espectador que se adentraba. El espectador también. Se adentraba, sí, porque se podía partir, duplicar. Sí, había había efectos muy curiosos porque las paredes tampoco eran perfectamente lisas, sino que tenían rugosidades, entonces los espejos tenían ligeras inclinaciones y había algunos puntos en los que te ponías enfrente de los espejos y te veías solo la mitad de abajo y no la de arriba. Entonces realmente era muy, muy curioso. Era una especie de sitio prodigioso. O caverna. Sí, sí, era... Bueno, también, aparte de los numerosos objetos de corte un poco dadaísta y surrealista que ya vimos expuestos en la Fundación Granell, también ha realizado mucha obra pública. Vamos a hablar de alguna y del antimonumento. Por ejemplo, en ese monumento al naufragio que hiciste en el proyecto Caldarte. A veces las cosas salen mal, pero al final es cuando salen bien, ¿no? Es muy curioso. Entonces, yo por naturaleza siempre soy muy abierto a lo que pueda ocurrir, ¿no? Me gusta el azar y tal, aunque a veces te fastidia. En el caso de Caldarte, yo llevaba un proyecto ya cerrado que se iba a hacer encima del río, con una serie de lanchas que iban unas sobre otras y tal, una mesa y, bueno, en realidad hacer una especie de imagen de la inestabilidad, ¿no? Habíamos entrado en la crisis y tal, y me pareció pues que podía hacer una metáfora sobre eso. Pero luego falló de organización y no me consiguieron el material que yo quería, con lo cual me tuve que dedicar a deambular por la ciudad buscando qué podía utilizar. Entonces al final, como realmente mi obra había naufragado, entonces por eso la piragua. Decidí hacer una metáfora del naufragio y también coincidía con la situación en la que estábamos, que vivíamos a la deriva. Entonces pues me encontré una piragua rota, una piragua de biplaza enorme, pero estaba rota, habían roto unos gamberros. Y claro, en el centro de la ciudad, que es un centro muy interesante porque hay unas palmeras centenarias, etc., pues también hay un pedestal que estaba sin utilizar desde hace muchos años. Entonces decidí poner la piragua rota allí encima de ese pedestal como una especie de monumento efímero, pues hacia el naufragio. ¿Y cómo fue aceptado por los habitantes del lugar? Bien, porque ya están muy acostumbrados a Caldarte. Lo hacen todos los años, entonces los 2 o 3 primeros años fueron muy crispantes, pero creo que llevan ya por la 12ª o 13ª edición. Con propuestas interesantes. Ahora incluso les ilusiona tenerlo. Sí. Y otra propuesta que también resulta interesante, no sé si a los conductores les resultará tanto, porque los que se adentren en el valle de Lóuzara por la comarca de Sarria, pues se encuentran con unas señales que todo menos llevarles a un lugar. Bueno, esto como te comentaba antes, es otra obra que tiene que ver con los lugares imaginarios, como puede tener la de Detrás de la paja, y surgió pues de una iniciativa que hay en Sarria, o que bueno, ya se acabó, que era para hacer un roteiro dedicado al poeta Fiz Vergara Vilariño. Entonces a cada artista, somos 13 o 14 en total, nos daban un poema
para que trabajáramos sobre ello. Entonces el que me dieron a mí pues era un poema muy cortito y se hacía referencia a la pena da cabra, y el punto de visibilidad de la pena da cabra estaba justo en un cruce de carreteras. Entonces yo, cuando llegué allí vi que ya había 3 señales hechas, o sea, normales, físicas, que indican lugares que existen. Y se me ocurrió por qué no podía hacer yo otras cuantas señales que indicaran lugares que no existen. Pero menudo lío para los que vayan Claro, en coche. Y esos lugares pues salieron de un trozo de ese poema, que es un trozo muy cortito, lo dividí en 6 palabras, y cada una de esas palabras es una señal, con lo cual pues ahora hay 6 pueblos nuevos en Galicia. Como polo tesos. Como polos tesos, o como Sidarmos. O da pena o da cabra. O da pena, bueno. da cabra. Yo creo que nadie se confundirá, pero bueno, si alguien decide hacer turismo especulativo y imaginario, pues puede probar. Sí, bueno, pues nos parece un trabajo muy interesante, próximo al hangar. Nos queda muy poco tiempo, pero vemos en tus objetos que no hemos analizado porque, bueno, por falta, ¿no? Ya no, el programa ya no da más. Pero entonces la herencia surreal, la herencia del Dada, sí, fuentes del Renacimiento, Bruegel, sí, pero también a Magritte en muchas ocasiones y Mondrian. ¿Están ahí tus referentes? Mondrian quizás sí, porque ese paso desde la naturaleza hasta la abstracción total, sí he ido muy próximo a eso muchas veces. Entonces sí me interesaba mucho Magritte, a lo mejor algo menos. Bueno, buscar cierta magia en lo cotidiano, sí, también, pero quizá más en los objetos. De todos modos, a veces es difícil saber lo que te influye y lo que no, ¿sabes? Ahí depende cómo sea tu apertura mental, pero yo estoy normalmente abierto a todo, entonces a veces me llegan las ideas no sé ni de dónde. Porque a veces abierto a muchísimo, has compuesto sí, música, has escrito y sí, has editado poemas. ¿Y un libro que nos pudieras recomendar? ¿Para leer? Sí. Pues... ¿cómo se dice? Que es Revelaos o Indignaos. Pues está no muy sé de moda. Ahora es autor. un librito pequeñito, Sí. de un francés que estuvo en la Resistencia, y es un libro que está muy bien. Bueno, ahora no desconozco el autor, pero lo buscaremos por el título. Y si no, también cualquiera de Zygmunt Bauman o de Zizek, son libros muy interesantes. ¿Y una obra fundamental de la historia del arte? Pues eso es una pregunta muy difícil, no sé. Bueno, son muchas y si quieres ya la pongo yo para terminar, porque yo creo que te diría la obra de Bach, la obra musical de Bach. Vale. Sí, porque en cierto modo ahí puede ser que esté casi todo. Es decir, es música, pero ahí está la armonía, ahí está el contrapunto, está el contraste, está toda la riqueza de emociones que puede tener el ser humano, está la aspiración a lo divino, está lo profano, hay multitud de cosas en Bach. Bueno, Jesús, pues tú terminas con Bach y si te parece yo termino con la obra que ha inspirado toda tu producción, que es la obra de Bruegel, pero con un tono diferente. Jesús Otero Iglesias ha diseñado un montón de túneles para que penetremos en ellos. A través de ellos se abre todo un mundo dedicado al placer, al ocio y al goce. Pero abrir un túnel siempre es abrir una puerta a lo desconocido. Penetren en ellos. Galería Compostelana Metro. Y nosotros les esperamos aquí, como siempre, la próxima semana para seguir hablando de arte. Mientras, ya saben, pueden seguir con nosotros en www.elcorreogallego.es. Me llamo Sinesio Rodríguez, tengo 78 años y soy artista. Me llamo Ainhoa, tengo 7 años y soy artista. Me llamo Mari, tengo 38 años, soy artista.